Hola chicos, bienvenidos. Vamos a empezar a trabajar entonces a lo largo de varios videos los contenidos del sistema endocrino. Recordemos que el sistema endocrino es aquel conjunto de órganos que va a tener como objetivo contribuir al mantenimiento de la homeostasis en el ser humano. En la mayoría de los casos el sistema endocrino no trabaja de manera aislada, sino que suele trabajar de manera bastante concomitante con el sistema nervioso. El sistema endocrino se basa en órganos especializados constituidos sobre todo por tejido epitelial que forman glándulas. Si ustedes se acuerdan un poco cuando vimos tejido, habíamos dicho que las glándulas podían ser exócrinas o endocrino. Sí, las sustancias que está produciendo esas células va a algún tipo de conductos y de ahí hacia el exterior, por ejemplo hacia la piel, o bien si va al interior de una cavidad, hablamos de un tejido de tipo exócrino. Sin embargo, si las sustancias que producen estas células son volcadas al torrente sanguíneo para que vayan a actuar lejos de ese tejido, hacemos referencia a un tejido endocrino. En este caso, entonces, las glándulas endocrinas producen mediadores químicos que van a constituir vías de señalización y que van a ser mayoritariamente volcados a la sangre para ir a actuar lejos del sitio donde fue secretado inicialmente. Una de las características del sistema endocrino es la alta especificidad entre la hormona o la sustancia señalizadora con el receptor que va a tener capacidad de captar a esa señal y transducirla en un efecto homeostático. Cuando hablamos de sistema endocrino, vamos a ver que hay distintos tipos de hormona con distinta naturaleza. De esta forma entonces vamos a tener hormonas esteroideas que son derivadas del colesterol, por ejemplo, las hormonas sexuales, o vamos a tener hormonas polipeptídicas, o también en algunos casos podemos tener hormonas derivadas de aminoácidos, inclusive en algunos casos asociadas con iones metálicos, como por ejemplo puede ser el caso de las hormonas tiroideas. Ahora bien, yo les dije que el sistema endocrino trabaja en general de manera paralela y cooperativa con el sistema nervioso, pero hay grandes diferencias y ahora vamos a analizar algunas de ellas. En cuanto a la función, es exactamente la misma, contribuir a la homeostasis corporal generando vías de señalización. En cuanto a las células efectoras, en el caso del sistema endocrino vamos a hablar de células blanco, que van a ser aquellas células que tengan receptores específicos para una hormona en particular. En el caso del sistema nervioso vamos a referirnos a células postsinápticas. Y si bien en la mayoría de los casos estas células postsinápticas pueden ser otra neurona, en muchos casos pueden ser glándulas o pueden ser, por ejemplo, músculos. En cuanto a la sustancia que funciona como mensajero químico en el sistema endocrino, vamos a hablar de hormonas, mientras que en el sistema nervioso nos vamos a referir a neurotransmisores. Células que se encargan de la secreción, ya lo habíamos dicho, en el sistema endocrino son células epiteliales, mientras que en el sistema nervioso son neuronas. Otra diferencia muy importante en esta clasificación y en esta comparación es la distancia que va a recorrer el mensajero químico. En el caso del sistema endocrino, los mensajeros químicos en general, cuando estamos hablando de una secreción netamente endocrina, vamos a decir que recorren distancias largas, mientras que en el caso del sistema nervioso suelen ser distancias muy pequeñitas, menos de 20 nanómetros. Analicemos un poquito esta imagen. Fíjense, esta sería una célula del sistema endocrino. Ya lo dijimos, justamente la característica de esta célula es que va a producir sustancias que van a ser volcadas a la sangre y que por medio del torrente sanguíneo van a llegar a lugares alejados del sitio de secreción para actuar sobre células blancas que están muy alejadas del sitio inicial. A diferencia del sistema nervioso, cuya distancia que tiene que recorrer el neurotransmisor es muy cortita porque es únicamente el espacio sináptico, es decir, la distancia entre el axón de una neurona y la dendrita de otra o un músculo o lo que fuera. A raíz de esto, justamente la forma de distribución en el caso del sistema endocrino es vía sanguínea, mientras que en el sistema nervioso es en este espacio sináptico que formaría parte del intersticio que rodea al tejido nervioso. Y otra diferencia muy importante es la duración y la característica del efecto. En el caso de las hormonas, los efectos son tardíos y duraderos. ¿Por qué? Porque justamente necesitan ser secretados, viajar por la sangre, llegar a la célula blanco. Pero el efecto que va a generar va a ser largo en el tiempo.
a diferencia del sistema nervioso, cuyos efectos son rápidos y cortos. Para terminar con esto, quiero terminar de analizar un poquito este dibujito que dice muchas más cosas. Ya analizamos la secreción endocrina y la secreción nerviosa, pero podemos encontrar otros mecanismos que también van a formar parte del sistema endocrino, en los cuales la forma de señalización química tiene un efecto un poco más local. Entonces, vamos a hablar de secreción parácrina cuando la célula produce un mensajero químico que va a tener efecto en células que están cercanas al sitio de producción de ese mensajero. Mientras que vamos a hablar de secreción autócrina cuando es la propia célula la que tiene receptores para las sustancias secretadas. Y acá, para terminar, vamos a hablar de una situación más que justamente habla de esta intercomunicación endocrina nerviosa. Y es que en muchos casos también tenemos lo que se conoce como una secreción neuroendocrina. ¿Qué quiere decir? Que en este caso mensajeros químicos, neurotransmisores producidos por neuronas van a ser secretados a la sangre para que vayan a ejercer su efecto de manera lejana. Entonces, chicos, con esto terminamos con las generalidades, seguimos avanzando en el tema y nos vemos luego. Chao.